Bienvenido, señor ministro. Usted nos sorprendió ayer con una denuncia que recogí cerca de la media tarde, en donde una incursión policial a un domicilio, entiendo que por una orden de allanamiento, en La Alborada, había encontrado, y eso luego fue ratificado por la propietaria del domicilio y lo ha concretado en una denuncia, que le habían encargado 3 o 4 cajas que al final resulta que contenían 250 actas que tenía que llenar y le pagaban, entiendo que $20 por ese trabajo. La señora identifica a este individuo, dice que es un amigo de 22 años, que por eso aceptó ese encargo hasta darse cuenta del volumen y de la gravedad que eso significaba, y que vino luego con 4 o 5 personas más a retirar las cajas. ¿Qué más sabe usted de este tema? ¿Qué revela? ¿Y qué van a hacer? Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Aquí presente a su invitación, a pesar de las restricciones del silencio electoral, voy a ser bastante estricto en ceñirme a esas reglas. Las restricciones tienen que ver en no hacer proselitismo. Usted no puede recomendar votar por nadie, ni hablar a favor de nadie, etcétera. Pero de que informativamente conversemos, ninguna, si no, no lo hubiera invitado. Sí, pero creo que en respeto a esa disposición en extenso y no solamente de una manera interpretada estricta, me voy a ser bastante cauto. Con cuidado tiene que manejarse usted, no yo. Así es. Yo tengo libertad de expresión. Usted tiene restricción de autoridad. Está bien. Está bien. Haber dicho esto, muy peligroso, desalentador, y creo que lo que hizo es reflejar esto que ya se venía diciendo, esta sombra de que están tratando de burlarse la voluntad popular de una manera u otra, sea al momento del escrutinio, sea al momento de marcar la raya con la intimidación previa o inclusive a través de forjar actas. Lo que decía esa versión, que yo la pude revisar también, entiendo que usted la trascendió. Tengo las 10 hojas. Trascendió. Muy delicado porque hablan ya de un mecanismo. Y lo que nos pone a pensar, y lo que entiendo que se investiga, es qué tan amplio es este mecanismo y a nivel de la extensión territorial, ¿dónde se estaría viendo cosas como estas? No meter cerca de 250 cajas, me parece, de actas con firmas falsas solamente para ponerle huellas dactilares, si mal no recuerdo, lo dice la señora que denuncia, habla de un señor Franco Coloma. Muy peligroso esto. Y que ya se las habrían llevado, es decir, esas actas Fernando Franco Cucalón. Cucalón, perdón. Franco Cucalón, tiene usted razón. Franco Cucalón. Sí. Y esas actas estarían ahí rodando. Estaba escuchando el programa inmediato anterior, no sé qué tanto, y entendería que el CNE debería dar garantías de que este tipo de actas no se van a colar dentro del sistema, pero sí preocupa si es que esto están haciendo a nivel de actas. Hemos visto algunas otras cosas que tienen que ver con papeletas. Claro. Votadas a favor de determinada postura política que participa en el balotaje. Sí ha puesto una seria preocupación. ¿Y qué les ha respondido de acción? El CNE? Porque ayer lo que me respondió a mí el CNE fue una publicación diciendo falso, y le di noticias que son falsas. Si fueran de ustedes, sería otra cosa. Son una imitación muy buena, y con la rapidez con que se hace el escrutinio, los presidentes de mesa no tienen la prolijidad, la lupa, el detector para verificar exactamente la diferencia de las papeletas originales, que son distintas, pero solo cuando se hace una revisión prolija. Pero cuando coges, ves, marcado a quien y cantas el voto, se pasa. Como creo que va a ser la naturalidad del procedimiento. Por eso las alertas. Creo que eso obliga, como lo hemos hablado en ocasiones anteriores, a reforzar el control electoral al momento del escrutinio. Pero ciertamente el CNE debería pronunciarse y debería dar garantías de que cosas como estas... ¿No lo ha hecho hasta ahora? Yo no lo he visto públicamente. ¿No les han contestado ustedes? Nosotros, yo he podido transmitir estas preocupaciones. De lo que me hablan es que ciertamente las papeletas tienen unos niveles de seguridad bastante elevados, códigos, sellos translúcidos, y todo eso, de cosas. Ese no es el tema en discusión. Ahora, pero porque usted que es penalista, no cabe aquí lo que dice el artículo 583 del Código Orgánico Integral Penal. Usted sabe a qué se refiere, ¿verdad? El fraude electoral puede ser. Actos urgentes. En los casos de ejercicio público o privado de la acción en que se requiere obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación de un delito, la o el fiscal
podrá realizar actos urgentes y cuando se requiera autorización Sí, judicial, se conozco la solicitará regla. y otorgará por cuenta. Ya, pero, ¿Por qué no exhortan a la fiscalía que proceda así? a ver, pero si como lo que se ha tenido conocimiento es por la acción de la fiscalía, pues, con la policía. Eso que usted tuvo en conocimiento es acción de policía con fiscalía. Pero el allanamiento no Por es supuesto. igual que un acto urgente. Deriva de un acto urgente el allanamiento. Ah, ok. Cuando usted ve un allanamiento, es producto de un acto urgente. Y están tras, ya en caso de investigación, la policía, están tras los otros sujetos que estaban con Debo entender que sí, yo quiero guardar mucha reserva sobre el tema porque no quisiera interrumpir líneas de actuación o de investigación, pero sé que es algo que no es un hecho aislado y sé que está, digamos, la inteligencia y la investigación encima de esto. ¿No Nadie se debe puede permitir prohibir la salida del país de este sujeto? Nadie puede permitir, eso solamente es procesal, nadie puede Ah. permitir que aquí se trate de vulnerar la voluntad de los ecuatorianos de una manera tan obscena como esa, ¿no? Y hemos visto ya varias cosas. Sí, vio que lo otro, lo de las papeletas, es el invento, echa la ley, echa la trampa que han formulado para evadir el control que significó que no se pueda usar el celular al momento de estar frente al biombo. Les dan una papeleta marcada, conste que yo no he dicho a favor de quién, me he cuidado mucho de eso, hoy, ayer sí lo dije, y a cambio, para probar que la depositaron en la UNA, deben entregar sin marcar la papeleta que les dieron en la mesa. Entonces llevan la papeleta marcada en el bolsillo aquí, se la sacan, la ponen en la urna y la que le dieron se la guardan y la llevan como prueba para cobrar lo que sea que les paguen. No me por eso. extraña, no me extraña. Qué bueno que no le extrañe. No, Ok. no me extraña, pero es Ok. que es lo que usted decía. Echa la ley, echa la trampa. Por eso nosotros aplaudíamos la decisión de emitir esa prohibición de la fotografía del voto, porque ya queda sentada una base sobre la cual se construye, creo que va a servir. Hoy he tenido unas conversaciones importantes a nivel de observaciones del proceso electoral. Esto está en la retina ya de la comunidad internacional. Todos estos riesgos de defraudar la voluntad popular. ¿Habló con los observadores? Hablé, no con los de la OEA, hablé con el IRI, que es el Instituto Republicano Internacional, y cierto que están aquí ya en el país. IRI. Sí, el IRI, exactamente. Son los de Estados Unidos. Exactamente. Sí. Entonces conversamos con ellos hoy día y ciertamente les explicamos, les hicimos llegar todas las preocupaciones que existen de este tipo de construir, de falsificar, de manipular la voluntad ciudadana ya una vez expresada. Entonces, eso ya la comunidad internacional lo sabe, la misión de la OEA debería saberlo, creo que están suficientemente informados sobre la realidad electoral ecuatoriana, así que esto no debe servir para que nadie se duerma en los laureles. Pues repito, debemos de tratar de caminar una democracia limpia, transparente y buscar que estos procesos se respete esta voluntad ciudadana en paz. A mí me preocupa cuando desde los sectores... Ya han anunciado de que no habrá paz influencia. el domingo. No. Si no le reconocen lo que diga su mega exit poll, Exacto. que es una ventaja abrumadora o clara, por lo menos se entiende, van a las calles. Es que guerra anticipada no mata gente. Ya le avisaron Eso es ustedes. peligroso. Eso O es peligroso. reconocen nuestra victoria o agárrense. Exactamente, eso es peligroso e irresponsable, creo yo. Aquí nadie puede adelantarse ni afectar hasta que existan los resultados oficiales. Y de eso se encarga la autoridad electoral. Yo sí he cuestionado y sigo cuestionando que vaya a solo existir un exit poll que es prácticamente de una de las listas. No, está comprometido con esa campaña. Ya se lo están las evidencias, está todo el pasado, están las máculas de corrupción, los escándalos de corrupción y demás. Allá Entonces, cuando decir menos conflicto de intereses. no, pues, por lo menos, pues. Por decir pero, menos pero sí conflicto de hemos visto que hasta se han anticipado ya a hablar de gabinetes y de invitaciones a gabinetes y demás. Yo eso sí creo que es bastante delicado. ¿Por eso yo por no qué doy- es eso? Porque tienen 4 o 5 vocales del CNE, pues. No, yo no podría afirmar eso, Carlos. Yo sí. Yo no podría Ok, afirmar usted eso. no. Qué bueno pero lo que que sí discrepemos. lo que sí tengo claro es que eso hay que saberlo discernir. Yo creo que el CNE debería pronunciarse. Creo que el CNE debería garantizar que no vayan a existir este tipo de manipulaciones que creen relatos, que vayan a tergiversar y que vayan a servir para calentar las calles antes de resultados oficiales. Sobre todo, 2 cosas. Decir qué instrucción va a dar a los jefes de mesa ante este conato de falsificación o de fraude, porque es nada más de eso, es un intento. ¿Cómo va a instruirles para que haya meticulosidad? Que se demore más de que tú no importa, pero que verifiquen la autenticidad de las papeletas, primera cosa.
Y segunda, ¿cómo Hoy es creo que hace falta eso. ¿verdad? Hoy no creo que podemos estar simplemente ante cuenta la papeleta y pasa nomás y canta el voto. Yo sí creo que hoy debemos de tomar, y el CNE debería instruir eso a nivel de las juntas receptoras del voto, de que exista, y los delegados de cada mesa, de que exista una mayor meticulosidad en cuanto a poder garantizar que la papeleta es una papeleta Eso. oficial. Ok, si no me Porque eso expliqué inclusive bien, va a ayudar eso quise decir. Sí. Para mí eso debería ser, y yo creo que el CNE Ok, debe coincido. manifestarse en ese Y sentido. lo otro, ¿de dónde salieron esas actas de escrutinio? Las que se encontraron ayer en este domicilio de Alborada. No se han visto hasta donde yo sé. Lo que sé es que existen. Lo que dice la versión es que existen. ¿De dónde las sacaron? ¿Cómo las sacaron? ¿Cómo se las inventaron? ¿Y quiénes las llenaron? Eso tendrá que descubrirse en las El investigaciones. CNE debe ser el más interesado en eso, pues. Claro, y ahí deberá verse, porque cuidado y si son papeletas originales, ¿verdad? Que pasen estos controles tecnológicos, porque a mí me explicaban que no pasa el escáner, que si no es exactamente el acta que es derivada, no pasa por el escáner, entonces no carga información. Eso es una cosa. Alguien entró a la bodega donde estaba guardada. Ese es otro problema. Entonces, yo no creo en las coincidencias aquí y creo que todos los ecuatorianos tenemos que estar alerta. Esto no significa llamar al pánico. Esto significa cuidar la democracia. Y eso sí creo que todos estamos llamados y abocados a hacerlo con la responsabilidad cívica que nos merece un proceso donde estamos eligiendo nuestro futuro. Más como usted la que no existe el ministro mañana. de gobierno que le tocará estar en esa función en la elección del siglo, como le llamé ayer. Los chats de Verduga evidencian que, señor ministro, para mí el poder, la audacia, lo avesados y el nivel de control que tienen los enemigos que ustedes enfrentan. Ese reto, ¿cómo lo van a asumir una vez que ha trascendido algo que todo el mundo conocía, pero muy poca gente podía probar y alguna tampoco creer porque no se imaginaban el nivel de estulticia al que se pudiera llegar? Ese tema es un tema que me carcome, ¿sabe? Por varias razones. Primero, ya no hay cómo negar los chats. Ya no tienen cómo marear a la gente diciendo, no, mira que intervinieron el teléfono previo, que la cadena de custodia. Ahí están las voces, ahí están los diálogos. Yo ayer me he quedado escuchando, que ha trascendido ya todos los diálogos, me he quedado escuchando cerca de 2 horas de diálogos. Y me acarcome ver cómo se ha trastocado y cómo se ha corrompido la juventud y la gente que quiere entrar en política. Eso es lo que porque ¿sabe qué? Bueno, yo lo he conocido. Ese detalle, ¿cierto? Yo lo conozco a Augusto Verduga y lo he tenido hasta antes de todo esto en un buen concepto. Por lo conocí, él era defensor público, yo era juez, nos tocó algunas veces vernos en la práctica profesional, pero ver esto que está acá, ver lo que cómo generan esta cultura de adoración, de veneración a un líder, y cómo desde ahí empiezan a manipular la mente, empiezan a manipular y a condicionar los comportamientos, ver cómo unos se atacan con los otros, que se graban, que no se graban, que se consultan. Es todo un nido de alacranes, como podría dibujarse. Bueno, ya salieron algunos mencionados a decir, en algún caso que eso es inteligencia artificial y en el caso de Verdugo específicamente que él nunca ha guardado ese volumen de conversaciones, que esto es ficción. Debe de estar con bastante pánico, porque ahí lo que se revela, y todos hemos escuchado pues estas voces alrededor de tanto tiempo, que ya los diálogos, la forma de hablar, los dejos, las expresiones, todo suena Son ellos. algo creíble. Son ellos. Esa es la pregunta. No creo que pueden salir a denegarlo. Y lo que se ve es ese totalitarismo, Carlos. Es esa forma de pretender absorberlo todo, tenerlo todo, recuperarlo todo y manejarlo para sus intereses. ¿Por qué el timing? ¿Por qué sale en un momento tan útil para ustedes y también tan ilustrativo para el electorado, debo decirlo? ¿Pero por qué el timing? Bueno, yo creo que esos son los timing políticos, ¿no? O sea, perdón, judiciales. Eso no tiene nada que ver con el timing político. ¿Eso es de la fiscalía? Sí, ¿qué tiene que ver eso de allá? ¿Y la fiscalía no se lleva bien con ustedes? No, o sea, que si nosotros podemos tener una excelente coordinación interinstitucional en la lucha contra la corrupción, eso no significa que por un lado están haciendo una cosa que nosotros condicionamos, no. Aquí lo que a mí sí me preocupa es todo lo que todavía nos falta por ver. Ajá. Es lo que nos falta por ver. Y lo que le falta por enfrentar. Y lo que nos falta, sí, porque todavía hay otro teléfono que también eventualmente va a tener resultados. Esto de los chats los pone ya en completo, ¿no? Antes leer un papel, tratar de leer la conversación era más difícil. Ahora escuchar ese relato
escuchar cómo pretendían hablar, cómo, por ejemplo, recuerdo una frase que le dicen Jerónimo, donde hablaba todavía no es tiempo de las mujeres. O decir que todavía es el tema del machismo o el regionalismo lo que impera y que eso tiene que servir para escoger tal o cual el perfil después de que ya se ha definido la candidatura de tal o cual candidata. Cómo los unos pugnan con los otros. Es una eso debe ser el tipo de batalla que se le viene el domingo. Sí, desde luego. Y si ustedes ganan, más adelante. Esa no va a ser batalla, esa es guerra. Eso sí, cuando usted decía, y hace un momento lo mencionó, enemigos políticos o enemigos, y yo decía, no, esto debería ser adversarios, pero siendo mucho más crítico conmigo mismo, creo que aquí han cocinado la política, han trastocado la política de una manera tan hepática, porque durante tanto tiempo enseñaron y prodigaron odio, que eso es lo que ha quedado. Usted, antes de que trascendieran estos audios, ¿creía que llegaban tan lejos y tan bajo como se comprueba ahí? Siempre uno lo puede especular, pero sorprende que siempre la realidad supera la ficción, supera la imaginación. Igual. ¿No? Teniendo el concepto que tengo de ellos, nunca me imaginé que llegarían tan lejos y tan bajo. La otra cosa, por estas mismas circunstancias, más las que hablamos antes, del preludio electoral, que explican muy bien la desesperación de quienes no van adelante y por lo tanto yendo atrás quieren ganar como sea, con todo lo que hemos hablado. Es vital que ustedes tengan un pronunciamiento y no silencio la noche de la elección. Ustedes verán la hora y verán los términos. Son vitales muchas cosas. Yo creo que definitivamente hay lecciones aprendidas y ciertamente hay reacciones que el país merece en tiempo oportuno, de una manera un poco más prolija. Ciertamente. ¿Va a hacer usted una primera evaluación o impresión, no de los resultados, del ambiente, de lo que ha sucedido, de la jornada alrededor de las 20 horas? Yo creo que antes de eso, el primero que tiene que hablar debe ser la persona, el señor presidente. Yo creo que quien debería, o al menos eso es lo que a mí me parece, porque es la persona que está al frente, y yo en eso sí voy a ser extremadamente respetuoso, debe ser el señor presidente. Qué bueno que discrepe. Yo creo que el primero que tiene que hablar, no de los resultados, sino del ambiente, de los hechos que se estén sucediendo en cualquier sentido, es usted. Siempre y cuando ocurran cosas de emergencia o cosas que nosotros vamos viendo, las voces de alerta saltarán. Y si no ocurren también, para decir, señores, estamos en paz hasta las 20 horas, pero la quieren armar grande a las 22. Ahí vamos a estar, Carlos. Ahí vamos a estar. Ok. Esto no significa, repito, para más adelante un pronunciamiento. Esto no significa tratar de exaltar a las personas innecesariamente, no. Pero siempre y cuando nosotros vayamos viendo cosas, por ejemplo, que a las 5:30 de la tarde ya quieran salir a decir, no, que el exit poll dice tal cosa para generar una tendencia, yo creo que va a ameritar reacciones. Debemos, y sigo exhortando a toda la clase política a actuar con madurez. El país ya no necesita y no necesita más de este tipo de confrontaciones innecesarias donde se pretenden que el pueblo se confronte con el pueblo. ¿Dónde va a estar usted para recibir los resultados? Aquí en Guayaquil. Ya. ¿Quiénes van a estar en Quito? Algunas personas, pero todavía esto está puliendo. ¿Va a estar usted en el centro de cómputo, por si acaso? Es posible. ¿Se está trasladando aquí cerca? Yo voy a tener un rol pivotal, digámoslo así, porque de hecho a mí me toca estar en representación del presidente de la República a las 6 de la mañana, me toca allá en Quito, sufragar acá y estar ¿Usted va a dar el discurso de orden en la ceremonia de inauguración? Sí, señor. Ok, es otro buen anuncio. Eso voy a hacerlo yo y de ahí tendré que venir a sufragar acá y después estar atento a cómo va moviéndose la jornada. Bueno, tendremos 4 años más para seguir discutiendo. Dios mediante. Le agradezco por visitarnos, señor ministro, y hacer estas definiciones tan serenas, tan severas y tan claras. Le voy a rogar me dispense porque de verdad que me siento como perro con correa de no poder hablar como se debe, pero en todo caso siempre respeto las reglas. Se siente como perro con cinturón, no con correa. Como usted lo diga. Creo que todos lo entendieron.